So, in this first session, en esta sesión, I want to just run through simply the essential teaching of the tradition of prayer that we share with people. quiero atravesar las enseñanzas esenciales de nuestra tradición que compartimos. I think our timetable is a little ambitious. It gives me 20 minutes to do this with translation. Esto creo que somos muy ambiciosos en el tiempo. Denme 20 minutos con la traducción. So we'll probably need a little more time. Tal vez necesitemos un poco más de tiempo, But actually, the essential teaching is very simple. pero en realidad las enseñanzas esenciales son muy simples. Father John said you could write how to meditate on the back of a stamp. John Main decía que podíamos escribir cómo meditar atrás de una estampilla. But the simplicity is the big challenge for us today. Pero la simplicidad es el gran desafío para nosotros hoy. We are used to making things complex, Estamos acostumbrados a hacer las cosas complejas and it's difficult for us to be simple. y es difícil para nosotros ser simples. The first thing, the first point is to understand the distinction between contemplation and action. La primera cosa es distinguir la diferencia entre contemplación y acción. This, of course, is part of the Christian tradition of theology, of prayer, and of life. Y esta es parte de la tradición teológica de la oración y de la vida. Perhaps it reflects even our biology. Tal vez hasta refleje nuestra biología. We have two hemispheres in our brain. Tenemos dos hemisferios en el cerebro. The right hemisphere is the more active one, to do with language and analysis and planning. El hemisferio derecho tiene que ver con nuestra parte racional, los análisis, la planificación. And the right, what did I say, the left? The left. The right-hand hemisphere is the more contemplative one. Y the right one The right one, yes. es el más contemplativo. It reflects it's our capacity for intuition, Refleja nuestra capacidad para la intuición, for association. para la asociación, So it's a different way of knowing. y es una diferente forma de conocer. So this is the real basis of understanding meditation. Y esta es la base real para comprender la meditación. It is a contemplative way of prayer. Es una forma contemplativa de oración. It's reflected, of course, in the great story in the Gospel of Luke of Martha and Mary. Y se refleja muy bien en el Evangelio de Lucas, en la historia de Marta y María. Martha is the active, busy sister Marta es la hermana activa y ocupada, who becomes distracted by all her activity que se distrae con toda su actividad and who eventually bursts out in anger y que eventualmente estalla en furia and shows all the signs of stress that we are familiar with today. y muestra todos los signos de estrés con los que estamos familiarizados hoy en día. So she's unbalanced, Entonces está desequilibrada, she's not well, no está bien and she's suffering, y sufre as many people do today. como muchas personas hoy en día. Our modern culture creates imbalance, La cultura moderna crea el desequilibrio and in traditional societies there was more of a natural balance in life. y en las sociedades tradicionales había un equilibrio. And in technological and commercial societies such as ours, we lose balance very quickly. Y en las sociedades tecnológicas perdemos el equilibrio muy fácilmente. Why is it that children find meditation so simple, so easy compared with us? ¿Por qué es que los niños encuentran a la meditación tan fácil en relación a nosotros? Well, one reason, of course,
is that their brains seem to be in a contemplative state. Una de las razones es porque sus mentes están en un estado contemplativo. In children, until the age of 7, the dominant brain wave is the alpha wave. En los niños hasta los 7 años, la onda dominante es la onda alfa. This is the state of the mind. The mind is an electromagnetic instrument. Este es un estado mental. The brain is an electromagnetic instrument. Es un estado mental, el cerebro es el electromagnético. And meditation accentuates the alpha wave. Y la meditación acentúa la onda alfa. And of course we feel better. Y por supuesto nos sentimos mejor. We feel calm, calmados, peaceful, en paz, happy. Y contentos. Children are in this alpha state until the age of about 7. Los niños permanecen en este estado alfa hasta alrededor de los 7 años. So they are born contemplative. O sea que nacen contemplativos. Of course, modern culture and entertainment helps to unbalance them very quickly. Lamentablemente, la cultura y los entretenimientos deshacen esto fácilmente. By the age of 7, most children have watched 1 year of television. A los 7 años, la mayoría de los niños ya han mirado 1 año de televisión. And psychologists now. Y los psicólogos hoy. Maybe more. So psychologists now say that you should not allow a child to watch television at least until they are more than 3 years old. Y los psicólogos hoy dicen que no se debería permitir a los niños mirar televisión por lo menos hasta los 3 años. So, when we speak about contemplation and action, entonces cuando hablamos de contemplación y acción, we're not talking about something that's vague and religious. No estamos hablando sobre algo vago o religioso. This is something that affects everybody, our very way of being and living. Y esto es algo que afecta a todos y nuestra propia forma de vivir. Thomas Aquinas says that contemplation is the simple enjoyment of the truth. Santo Tomás de Aquino dice que la contemplación es el simple gozo de la verdad. So, the capacity to be simple, la capacidad de ser simples, which means to be one, que quiere decir ser uno, not divided against ourselves. No divididos en contra de nosotros mismos. When John Main says that meditation is simple, John Main dice la meditación es simple. He says, don't analyze yourself. Nos dice, no nos analicemos a nosotros mismos. Don't evaluate your meditation. No nos evaluemos la meditación. Because then you're divided. Porque entonces nos dividimos. I'm looking at myself. Estoy mirándome a mí mismo. So in contemplation, we go beyond this divided consciousness. En la contemplación vamos más allá de esta conciencia dividida. And we are able to experience unity. Y tenemos la posibilidad de experimentar la unidad. And what is action? ¿Y qué es la acción? Well, action is what we do. La acción es lo que hacemos. But also what we think. Pero también lo que pensamos. What we plan. Lo que planeamos. What we imagine. Lo que imaginamos. So, and this activity of the human being, whether it's physical or mental, y esta actividad del ser humano, ya sea física o mental, of course needs to be in balance and harmony with the contemplative side. Necesita estar en equilibrio con el lado contemplativo. Jesus says to Martha, Jesús le dice a Marta, only one thing is necessary. Solo una cosa es necesaria. And then he defends Mary. Y defiende a María. Martha is saying, well, Mary is being selfish. Marta dice, María está siendo una egoísta. And she should be like me, stressed and angry. Debería estar como yo, estresada y enojada. And then we can be sure that she's doing good work. Y ahí nos daríamos cuenta que está haciendo un buen trabajo. But Jesus defends Mary. Pero Jesús defiende a María. He even says, dice, Mary has chosen the better part. María ha elegido la mejor parte. Now, we
we think this is a little unfair of Jesus. Creemos nosotros que esto es algo injusto por parte de Jesús. Because, okay, Martha might be in a bad mood. Está bien, Marta puede estar en un estado de ánimo negativo, But she was doing the cooking, pero estaba cocinando, while Mary was just listening to Jesus. mientras que María estaba simplemente escuchando a Jesús. So is Jesus being a little bit unfair here? Entonces Jesús está siendo un tanto injusto. But I think we have to interpret this part of the story at a deeper level. Pero creo que tenemos que pensar esta parte de la historia desde un nivel más profundo. What I think he's saying is that being comes before doing. Creo que lo que está diciendo es que ser viene antes que hacer. And if we lose touch with our experience of being, Y si perdemos contacto con nuestra experiencia de ser, our action is going to be disordered. nuestra acción será desordenada. We know now, for example, that multitasking, Ahora sabemos que la multitarea, which we have to master in modern life, que tenemos que manejar en nuestra vida moderna, and we feel successful if we do 6 things at the same time. y nos sentimos exitosos si hacemos 6 cosas al mismo tiempo. You know, you're listening to music, Escuchamos música, doing your emails, escribimos los mails, watching the news, miramos las noticias, talking to somebody on the phone. hablamos con alguien por teléfono. So I'm busy. Estoy ocupado. But actually, Pero en realidad, research shows that the quality of your work is decreased by your multitasking. pero esto demuestra que la calidad de vuestro trabajo disminuye si hacemos varias cosas al mismo tiempo. So being comes before doing. El ser viene antes que el hacer. And this is why we recommend people to meditate every day, Y es por eso que recomendamos a las personas que mediten todos los días, morning and evening. mañana y tarde, This balances the day. porque esto equilibra el día, The rhythm of nature, el ritmo de la naturaleza, the energy and freshness of the morning, la energía en la frescura de la mañana and the quiet slowing down of the evening. y la quietud o el decrecimiento de las tareas por la tarde. Look at the animal kingdom at those times of the day. Miren a los animales, el reino animal en estos distintos momentos del día. So this is part of the cosmic rhythm Esto es parte del ritmo cósmico and our biological rhythm. y de nuestro ritmo biológico. And so we integrate our spiritual rhythm with that. Entonces integramos nuestro ritmo espiritual con eso. The morning and evening meditation are very natural. La meditación de la mañana y de la tarde son muy naturales. John Main says meditation is as natural to the spirit as breathing is to the body. John Main dice que la meditación es tan natural al espíritu como la respiración al cuerpo. So why do we meditate? ¿Por qué meditamos? We could say it is to be natural Podemos decir que es para ser naturales and to stay in balance. y para mantenernos en equilibrio. And being in balance is a continuous work. Permanecer en equilibrio es un trabajo continuo. We have to rebalance ourselves every day, at least. Tenemos que rebalancearnos, reequilibrarnos a nosotros mismos todos los días Maybe several times a day. y a veces varias veces por día. Because we very easily slip over into the Martha state. Porque rápidamente caemos en el estado de Marta. John Main says that in meditation we accept the gift of our own being. John Main dice que en la meditación aceptamos el don de nuestro verdadero ser. So meditation is not a passive activity. Entonces la meditación no es una actividad pasiva, It is work. es un trabajo. And the Christian tradition speaks about it as the work. Y la tradición cristiana habla de la meditación como el trabajo. It is, if you like, pure action. Si quieren, ustedes podemos decir que es pura acción. Now, what makes it pure? ¿Qué lo hace puro? What makes it pure is that we take the ego out of it. El hecho que lo hace puro es que sacamos el ego.
If you give a gift to somebody for Christmas, Si ustedes le dan un regalo a alguien para Navidad and you are secretly wanting something in return, y secretamente quieren algo de vuelta, you want another gift. In fact, you want a gift in return, quieren un regalo que les entreguen otro regalo de vuelta, or you want to see their gratitude, o quieren ver la gratitud de la persona que recibe el regalo, or you want people to say, "Oh, what a expensive gift." o que la gente diga, oh, ¿y qué regalo más caro? Then, if you want something back in return, Si quieren algo de vuelta por lo que han hecho, it's not a pure gift. no es un regalo puro, It's a trade. es un intercambio. So, what makes our meditation pure prayer, as the early monks called it, Lo que hace a la meditación, oración pura, como la llamaron los primeros monjes, is we're not asking God for anything. es que no le estamos pidiendo nada a Dios a cambio. We're not saying, okay, dear God, I will give you this half hour of meditation, Ok, Dios, te voy a dar esta media hora de meditación, but this is what I'd like in return, please. pero esto es lo que me gustaría que me devuelvas. And you have 2 weeks to fulfill this order. Y tenés 2 semanas para concederme lo que te pido. And if I don't get what I want, Y si I'll no- go somewhere else. Y si no consigo lo que te pido, me voy para otro lado. So, it is pure prayer in this sense. Es oración pura en este sentido. And we'll explore that idea a little later. Y exploraremos esta idea más adelante. The balance comes from pure stillness, El equilibrio viene de la pura quietud. which is a dynamic stillness. Es una quietud dinámica. Many very active people find meditation threatening Mucha gente muy ocupada, muy activa, encuentra la meditación amenazante, because it seems such a waste of time. porque parece para ellos una absoluta pérdida de tiempo. And they can't understand yet that the stillness of meditation Y aún no pueden comprender que la quietud de la is a meditación dynamic stillness. es una quietud dinámica, It is an energized stillness. es una quietud energética. And in fact, all the energy of our activity comes from that stillness. En realidad, toda la energía de nuestra actividad proviene de esa quietud. One of the ways I often explain this is through the image of prayer as a wheel. Una de las formas que explico esto es a partir de la imagen de la oración como una rueda. We all came here on wheels. ¿Cómo? We all came here on wheels. Todos vinieron aquí sobre ruedas. I don't mean to the earth, I mean to this retreat center. A este motivo. So, and the wheels have to touch the ground. La rueda tiene que tocar el piso. So prayer has to be grounded in daily life. La oración tiene que estar In daily life. tiene que estar asentada en la vida diaria. Now, the spokes of the wheel are like the different forms of prayer. Los palitos de la rueda son como las diferentes formas de oración. One of the reasons that religious people often do not understand meditation Una de las razones por las cuales la gente religiosa no entiende la meditación is because they have never been introduced to this dimension of prayer. es porque nunca se les ha introducido esta dimensión de la oración. They know other kinds of prayer, Conocen otras formas de oración, words, vocal prayer, las palabras, la oración vocal, reading of scripture, la lectura lectio, de las escrituras, praise, las oraciones, la alabanza, devotions, la devoción, mass, la misa, okay? Many different forms of prayer. muchas otras formas de oración. But they've never heard about meditation. Pero nunca escucharon hablar de meditación. So the first question people say is this really prayer? Y la primera pregunta que se hacen ¿es esto verdaderamente oración? So as soon as you come into contact with the teaching Y of cuando meditation, entran en contacto con la enseñanza de la meditación, this is challenging your idea of prayer. esto desafía nuestras ideas sobre oración. Maybe an idea of prayer you've had all your life.
Tal vez una idea de oración que hemos tenido durante toda nuestra vida. And your idea of prayer is, of course, connected to your idea of God. Y por supuesto, nuestra idea de oración está conectada con nuestra idea de Dios. And your idea of God is pretty basic. Y nuestra idea de Dios es bastante básica. It's a source of meaning Es una fuente de significado and morality. de nuestra moralidad. So, don't mess with my idea of God. Entonces, no se metan con mi idea de Dios. So, meditation, just learning about meditation is quite challenging. Entonces, aprender sobre meditación es bien desafiante. But it's the expansion of our horizons. Porque expande nuestros horizontes. Now, where do all these spokes of the wheel, these different forms of prayer, converge? ¿Dónde convergen todas estas formas de oración? In the center of the wheel. Convergen en el centro. And what do we find in the center? ¿Qué encontramos en el centro? The mind of Christ. La mente de Cristo. What does that mean? ¿Qué significa? St. Paul says, we possess the mind of Christ. San Pablo dice, nosotros poseemos la mente de Cristo. He also says, we do not even know how to pray. Aún dice, ni siquiera sabemos cómo rezar. But the Spirit prays in us deeper than words. Pero el Espíritu ora en nosotros más profundo que las palabras. So this is our theology of Christian meditation. Esta es nuestra teología de la meditación And cristiana. it's an essential part of our teaching. Y es una parte esencial de nuestra enseñanza. We don't teach meditation just to reduce your cholesterol. No enseñamos meditación simplemente para reducir el colesterol. That's a nice side effect. Eso es una buena alternativa. But we teach it as a way of prayer. Pero la enseñamos como forma de oración. The prayer of the heart. La oración del corazón. And this is the theology. This is Y esta es la teología. John Main says, there is only one prayer. John Main dice, hay una sola oración. That is the prayer of Jesus. Esa es la oración de Jesús. And we move into the prayer of Jesus. Y nosotros nos movemos hacia la oración de Jesús. And we go with him, Y vamos con Él, in him, en Él, and through him y a través de Él, to the Father. al Padre. So we need a model, a simple model. Necesitamos un modelo simple. But simple also means comprehensive. Simple también significa que sea comprensible. You could spend 6 months unpacking this image of prayer. Podemos pasarnos 6 meses desempacando esta imagen, desentrañando esta imagen. But I only had 6 minutes left. Pero ahora tenemos solamente 6 minutos. Okay. So, meditation is not what you think. La meditación no es lo que pensamos. This is a statement by one of the early Christian teachers. Esta es una frase de uno de los primeros maestros cristianos. Meditation or prayer is not what you think. La oración no es lo que pensamos. And prayer is the laying aside of thoughts. La oración es el dejar de lado los pensamientos, Including your good thoughts. incluyendo los buenos pensamientos. Now, obviously, it's better to have good thoughts than bad thoughts. Por supuesto que es mejor tener buenos pensamientos que malos pensamientos. It's better to think, how can I make somebody happy, Es mejor pensar cómo puedo hacer a alguien feliz than to think, how can I make this person suffer? o que pensar cómo puedo hacer sufrir a esta persona. But in meditation, Pero en la in meditación, this prayer of the heart, en esta oración del corazón, we are laying aside even good thoughts. dejamos de lado aún los buenos It pensamientos. can take some people years to understand that. Le puede llevar a la gente años llegar a entender eso. Because we identify prayer so much with thinking about God or speaking to God. Porque identificamos a la oración muchísimo con el pensar en Dios. But in meditation we are not thinking about God, Pero en la meditación no pensamos en Dios. or speaking to God, or asking God for Ni le anything. hablamos a Dios, ni le pedimos cosas. But we are being with God. Estamos siendo con Dios. We have this capacity, Tenemos esta capacidad, this potential, este potencial, and we should fulfill it. y tenemos que completarlo. We can't be fully human No podremos ser verdaderamente humanos unless we experience that potential. a no ser que experimentemos ese potencial. So that's why when we meditate, we let go of our thoughts. Entonces, cuando meditamos, abandonamos nuestros pensamientos.
I'll say later why I think children find it easier to do that than us. Luego les diré por qué creo que los niños encuentran hacer esto más fácil que nosotros. But we get discouraged, of course. Pero por supuesto nos descorazonamos. Because we say, we hear this teaching on prayer. Porque escuchamos esta enseñanza sobre la oración. We say, that's great, I want to do that. Ah, es bárbaro, lo quiero hacer. Sounds easy. Parece fácil. Just sit there and say, nos sentamos. And then we discover our minds are out of control. Y entonces descubrimos que nuestras mentes están fuera de control. We may be thinking about our big problems. Podemos pensar en nuestros grandes problemas. Our fears or anxieties. Nuestros miedos y ansiedades. We may be thinking about what we're going to do later in the day. Podemos pensar en lo que vamos a hacer más tarde. We may just be thinking about what we read in the newspaper. O en lo que leímos últimamente en el diario. So we all experience distraction. Todos experimentamos distracción. And that's why we teach an actual practice or method of meditation. Y por eso enseñamos una práctica real, un método de meditación. And this, of course, is the mantra or the word. Este es el mantra o la palabra. So we need to understand Tenemos que comprender what saying the word means. Lo que significa repetir la palabra. And also to understand that it is an act of faith. Y también entender que este es un acto de fe. And I'll speak more about what that means later. Y voy a hablar de esto, lo que significa, más adelante. Let's just remember what the essential teaching on the mantra is. Recordemos lo que es la enseñanza esencial en relación al mantra. It is a discipline. Es una disciplina. Not a technique. Y no una técnica. I think that is not very nice. So, this is another important technica, is that right? Sí, mira bien. Without the H. Yes. Técnica and disciplina. Es una técnica y una disciplina. This is a very important distinction. Esta es una distinción bien importante. A technique is something that we are in control of. Una técnica es algo sobre lo que tenemos control. Techniques are very useful. Las técnicas son muy útiles. You need a technique to build a bridge. Tenemos una técnica para construir un puente. You need a technique even to learn a language. Y aún para aprender un idioma. Or to handle a computer. O manejar una computadora. But a technique is something that we are always in control of. Pero una técnica es algo sobre lo que tenemos control siempre. And we want specific results. Y queremos resultados específicos. Okay. So, in other words, our ego is involved in a technique. Entonces, en otras palabras, el ego está involucrado en la técnica. But a discipline is different. Pero una disciplina es algo diferente. In a discipline, we transcend the ego. En la disciplina trascendemos el ego. We are doing something out of love. Hacemos algo a partir del amor. The word discipline La palabra disciplina comes from the Latin discere, which means to learn. Viene del latín discere, que quiere decir aprender. And it gives us, of course, the word disciple. Y también deriva la palabra discípulo. Discípulo. So, the mantra is a discipline. El mantra es una disciplina. And we practice it as a disciple. Y la practicamos como un discípulo. And we are learning something as we do it. Y aprendemos algo a medida que lo practicamos. So, how do we say it? ¿Cómo lo decimos? We say it faithfully. Lo decimos fielmente. We say it gently, without force. Gentilmente, sin forzar. We say it attentively. Atentamente. We give it our wholehearted attention. Le damos todo nuestro corazón atento. And saying the word integrates our mind and heart. El repetir la palabra integra nuestra mente y nuestro corazón. And above all, we say it simply. Y por sobre todo lo decimos simplemente. Without analyzing what is happening. Sin analizar lo que está ocurriendo. And as John Main says, without demands or expectations. Como dice John Main, sin demandas ni expectativas.
Father John uses several metaphors to describe the mantra. John Main usa varias formas para describir el mantra. He says it's like a harmonic that we sound. Es como una armónica que ejecutamos. Which helps to harmonize our minds and hearts. Que ayuda a armonizar nuestra mente y nuestro corazón. He says it's also at times like a radar signal that brings the plane into land. Es como una boya que va hacia el mar. Or he sometimes says it's like a plow going through a field. O es como un arado que atraviesa un campo. Or that it's like polishing a mirror. O como limpiar un espejo. I was sitting in a big rainstorm once. We were driving somewhere, and estaba en una tempestad viajando para algún lugar, no me acuerdo a dónde. And all the traffic had to slow down to 5 miles an hour, 5 kilometers an hour. Todo el tráfico se detuvo a 5 kilómetros por hora. But the windscreen wipers were working very hard. Pero los limpiaparabrisas estaban funcionando aceleradamente. But without the windscreen wipers, we wouldn't have been able to move at all. Sorry? Without the windscreen wipers, we would not have been able to. Sin el uso de los limpiaparabrisas, no hubiéramos podido movernos en absoluto por la cantidad de lluvia. So as you become more familiar with the discipline of the mantra, a medida que nos familiarizamos más con la disciplina del mantra, you will probably think of your own metaphors. Entonces encontrarán ustedes mejor práctica. We also, of course, we say the word faithfully from the beginning to the end. Repetimos la palabra fielmente desde el principio al fin. And that's essential to the discipline. Y eso es esencial a la disciplina. So a question that people will ask you is, why do I have to say it all the time? Y la gente les puede preguntar, ¿por qué tengo que repetir la palabra todo el tiempo? Why can't I just say the word until I feel peaceful? ¿Por qué no repito la palabra simplemente hasta que sienta una paz? And then I just lie back and enjoy the sunshine. Y simplemente después me quedo en quietud y disfruto del sol. Well, this is because the purpose of the mantra is ultimately not only to calm the mind. Porque la respuesta es que el propósito del mantra no es simplemente calmarnos, But to lead us beyond ourselves. Sino trascendernos y más allá de nosotros mismos. To open us to the full gift of prayer. Abrirnos al don puro de la oración. Of the grace of contemplation. La gracia de la contemplación. You could say that meditation is the work we do. La meditación, podemos decir, es el trabajo que hacemos to receive the gift of contemplation. Para recibir el don de la contemplación. And the final step in this process y la etapa final de este proceso is not my choice. No it's not my choice. No es mi elección. It is God's gift. Es el don de Dios. Now, we'll look later at the stages that we go through as we say the mantra. Y luego analizaremos los estadios que atravesamos a medida que repetimos el mantra. But this is basically why we say the word faithfully. Y esta es de lo básico por lo cual debemos repetir la palabra fielmente. What does this do for us? ¿Qué hace esto en nosotros? What do we get out of it? Why do people meditate? ¿Para qué medita la gente? Well, you're more likely today to be introduced to meditation by a physician or by a therapist than you are by a priest. Y es más probable que hoy se les introduzca la meditación por un médico o por un terapeuta antes que por un sacerdote. It's a strange situation. Es una situación extraña. And meditation is the oldest spiritual wisdom of humanity. La meditación es la sabiduría más antigua de toda la humanidad. And yet, how many times have you heard a priest speak about meditation from the pulpit? ¿Cuántas veces han escuchado a un sacerdote hablar de meditación en el púlpito? And why are doctors and therapists recommending their patients to meditate? ¿Y por qué los médicos y los terapeutas recomiendan a sus pacientes meditar? Because about 50 years ago, the scientists began research into meditation. Porque hace 50 años los científicos comenzaron una investigación sobre la meditación. And they discovered, wow, meditation is really good for you.
descubrieron que la meditación era buena para las personas. It reduces your blood pressure, Reduce la presión sanguínea, improves your cholesterol, baja el colesterol, helps you deal with chronic pain, podemos manejar mejor el dolor crónico, helps you get out of addiction, salimos de las adicciones helps you deal with depression. y podemos manejar depresión. The only thing it doesn't do, I can guarantee, is restore your hair. Lo único que nos hace como garantía es restaurar el pelo. But the benefits of meditation there's a long list of them. Pero los beneficios de la meditación son una lista muy larga. So there's no reason that we shouldn't be aware of these benefits. Entonces está muy bien que estemos al tanto permanentemente de estos beneficios. But also we need to emphasize, Pero también necesitamos enfatizar, if we teach meditation as a spiritual discipline, si enseñamos meditación como una disciplina espiritual, the spiritual fruits. los frutos espirituales, Another important distinction. que es una importante distinción también. Técnica y disciplina. Técnica y disciplina y beneficios y frutos. Good. So, what are the fruits of meditation? De la meditación. They are the fruits of the Spirit that St. Paul describes. Son los frutos del Espíritu como los describe San Pablo. Love, Amor, joy, gozo, peace, paz, patience, paciencia, kindness, amabilidad, goodness, bondad, gentleness, gentileza, self-control. autocontrol. Okay. Along with this, of course, will come a purifying of desire, Conjuntamente con esto vendrá la purificación del deseo, an opening of the heart, la apertura de nuestro corazón, a new sense of harmony and balance in ourselves, sentiremos equilibrio y armonía en nuestro ser, and a deeper experience of God's presence. la presencia cada vez más profunda de Dios. Can you measure that? ¿Podemos medir eso? No, but you can experience it. No lo podemos medir, pero lo podemos experimentar. Now, this is how we have to understand meditation and how we teach it. Esto es como comprendemos la meditación y cómo la enseñamos. And you have to, if you're teaching meditation, always remember what you felt when you first heard it. Cuando enseñen meditación, recuerden qué sintieron ustedes cuando escucharon hablar de la meditación por primera vez. I described last night my first reaction to meditation. Yo describí anoche mi primera reacción cuando escuché hablar de la meditación. And it takes us time some people a long time to trust it or to understand it. Nos lleva tiempo comprenderla, entender, creer en ella. And it helps us. It helps us to remember that, of course, there are many forms of repetitive prayer that we are familiar with. Hay muchas formas de oración repetitiva con las cuales estamos familiarizados. We say the Psalms, Cantar los salmos, the words of the Mass, las palabras de la misa, the Rosary, el rosario. Our Father, the Hail Mary. So there's nothing unusual about repetition in prayer. Nosotros no estamos desfamiliarizados con repetir palabras. There's a big difference between mechanical repetition Hay una gran diferencia entre la repetición mecánica and faithful repetition. y la repetición fiel. Okay, so say if you have children, you have routines in the house. Ustedes si tienen hijos tienen rutinas en la casa. You have to get the children out to school every morning. Tienen que llevar a los niños al colegio todas las mañanas. You repeat the same tasks. Y siempre repetir las mismas tareas. Do you do that mechanically? ¿Hacen eso mecánicamente? Grudgingly? A veces Resentfully? con resentimiento, Resentful. Or do you do it lovingly o lo hacen amorosamente and faithfully? y fielmente. So, repetition depends on how you approach it. La repetición depende cómo la encaramos. We say the mantra lovingly, Repetimos el mantra amorosamente, and that means with pure attention. es decir, con pura atención, Gently, gentilmente. that means our ego is not using force.
de manera que nuestro ego no esté forzando la cosa. We say it without haste or expectation. Lo usamos, lo repetimos con expectativas. So it's teaching us patience. Nos enseña la paciencia. We articulate the word clearly in our mind and heart. Articulamos la palabra claramente en nuestra mente y corazón. And we listen to the word as we say it. Y escuchamos la palabra a medida que la repetimos. Choosing the word is important. Elegir la palabra es muy importante. Because we stay with the same word all the way through the meditation. Porque permanecemos con la palabra todo el tiempo de la meditación. And from day to day. Y de día en día. And this allows the word to take root in our heart. Esto permite que la palabra se arraigue en nuestro corazón. And we'll look briefly later at the Orthodox tradition of prayer. Y luego revisaremos brevemente la tradición ortodoxa de oración. Which speaks about the Jesus prayer and the rooting of the prayer in the heart. Que habla de la oración de Jesús y el arraigamiento de la oración en el corazón. And that's why we say the same word, faithfully. Es por eso que repetir la misma palabra fielmente. When we introduce meditation, cuando nos introducimos la meditación, we explain this or some of this. Explicamos esto. And we say, you could take the name Jesus. Pueden tomar el nombre Jesús. Or the word Abba. O la palabra Abba. But we recommend the word Maranatha. Pero recomendamos la palabra Maranatha. Because it is a sacred word. Porque es una palabra sagrada. In the language that Jesus spoke. Que es el lenguaje que hablaba Jesús. It means come, Lord. Que significa ven Señor. But the fact that it is not in our own language is an advantage. Pero el hecho de que no esté en nuestro propio idioma es una ventaja. Because if it is in our own language, it is likely to stimulate our mind or imagination. Porque si está en nuestro idioma puede llegar a estimular nuestra mente y nuestra imaginación. So we know what the word means. Sabemos lo que significa. But the fact that it is not in our own language helps. Pero ayuda el hecho de que sepamos que no está en nuestro idioma. And even the 4 syllables. Además tiene 4 sílabas. And the sound of the word helps to calm the mind. El sonido de la palabra tiene que ser calmo en la mente. Okay, so that is a quick overview of some of the essential elements of the teaching of Christian meditation. Resúmenes de las enseñanzas esenciales sobre la meditación. What we'll do now is divide into our small groups. Nos dividiremos en grupos ahora. And I'd like you to discuss these. Y que discutamos esto. And maybe prioritize them. Y demos prioridades. What do you think are the most essential? ¿Qué creen ustedes que es lo más esencial? That might depend upon who you're speaking to. Depende, por supuesto, con quién estén hablando sobre este tema. And this will prepare us for the session later this afternoon where we prepare a talk. Y esto nos va a ir preparando, cuando le demos las prioridades, para la charla que tendremos a la tarde sobre cómo preparar una charla. So, how would you prioritize those essential elements? ¿Qué prioridad le darían a estos elementos esenciales de los que hemos estado hablando? And have I missed something? Y me olvidé de algo. Me he olvidado de algo. Are there some other essential elements of the teaching that you think should be in there? ¿Creen ustedes que hay otros elementos que son esenciales y que deberían estar en la enseñanza? You can think of it theoretically, but also think of it practically. Piensen en esto prácticamente. In terms of how we communicate this to other people. ¿Cómo lo comunicamos esta enseñanza?